Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Anteriormente yo les había mandado por la página de mediación virtual la presentación relacionada con diseño de conducciones a presión. Ya entraríamos justamente al tema de diseñar. En las filminas anteriores habíamos identificado cómo poder analizar las tuberías a presión, habíamos adentrándonos un poco en las ecuaciones básicas que nosotros estaríamos usando, la ecuación de Bernoulli, cómo integrar la ecuación de Bernoulli con la ecuación de pérdidas para poder analizar cuánto es la cantidad de agua que puede estar viajando por una tubería o determinar cuánto es la altura o la potencia de agua que necesitamos para poder garantizar un cierto caudal. Y ahora nos vamos a entrar en el tema relacionado con el diseño de las conducciones, que básicamente lo que viene a hacer es cómo escoger yo una determinada tubería para poder garantizar un uso, y ese uso va a estar relacionado con el caudal y con la presión que yo quiero garantizarle a ese caudal. La idea es poder complementar la presentación que está en la página de mediación virtual con este video para que las clases, a la hora que ya retomemos las clases de manera virtual, podamos avanzar un poco más rápido. Entonces, no destinar todas las clases a abarcar el tiempo perdido, sino ir complementando las clases virtuales con videos que les voy a estar suministrando y videos que les voy a estar subiendo. La idea mía es poder darles diferentes videos que abarquen teoría y en las clases poder ir acuñando toda esa teoría en ejemplos o resolviendo dudas. Si sobre la marcha vemos que lo podemos hacer diferente o que la dinámica puede cambiar y más bien destinar más videos a la resolución de ejercicios y de manera presencial dar la teoría, lo podemos hacer. Ahí lo vamos a ir probando sobre la marcha. La idea ahorita, como les mencioné, es poder empezar el tema de diseño de conducciones a presión. Como les mencioné, entonces esta parte del curso o esta parte de las clases o este tema está relacionado con el diseño de tuberías en este caso, de tuberías de presión. Y para esto nosotros lo que vamos a hacer es jugar con dos parámetros importantes, que son el caudal y la presión. Estos dos parámetros, tanto el caudal como la presión, son los que van a dictaminar nuestro diseño. El caudal, es decir, la cantidad de agua, es lo que va a definir para nosotros el diámetro de la tubería, el tipo de material con el que vamos a estar trabajando en el tema de la fricción y la rugosidad, y la presión va a ser el otro parámetro de diseño que vamos a utilizar también para poder determinar qué espesor deben tener las paredes de la tubería para poder asegurarse de que esa tubería que vamos a instalar pues pueda cumplir el propósito de llevar el agua de un punto a un punto B. Entonces los dos parámetros principales que van a decir o van a dictaminar si nuestro diseño es correcto o incorrecto es el caudal y la presión. Estos dos parámetros se deben cumplir para poder garantizar un diseño funcional. Es decir, yo necesito suministrar una cierta cantidad de agua, pero yo esa cierta cantidad de agua la necesito garantizar a una presión determinada para que al momento, por ejemplo, de que yo abra la tubería en mi casa, el agua pueda salir adecuadamente. Si yo diseño una tubería como por ejemplo esta, y esa tubería está diseñada para llevar 30 litros por segundo, pero si está diseñada de esta manera, es decir, que la tubería no está ahogada, eso no va a garantizar un diseño funcional, porque a pesar de que por aquí estén viajando los 30 litros por segundo, al no ser una tubería a presión, entonces si yo esto lo conecto a mi casa, el agua no va a tener la presión para salir por el tubo de mi casa, porque la tubería principal va a presión atmosférica. Entonces, ambos parámetros deben cumplirse y deben cumplirse dentro de unos rangos establecidos por la norma para asegurarme y asegurarle al usuario de que el diseño va a ser confiable y que va a satisfacer el abastecimiento de agua potable. El abastecimiento de agua potable debe cumplir tres características importantes.
o al menos los acueductos en el país deben satisfacer su abastecimiento cumpliendo estos tres estándares. Primero, que el servicio sea continuo. Es decir, que las 24 horas del día y los 7 días de la semana, de todo el año, el servicio de agua sea continuo, que no haya momentos en donde haya un corte o que haya un racionamiento, que sucede, pero no es lo ideal. El servicio debe ser continuo las 24 horas del día. La otra característica es que debe tener calidad. El agua debe ser de una calidad potable, es decir, tiene que tratarse el agua, no solamente captar el agua de la naciente o captar el agua del río. Yo necesito monitorear la calidad del agua y asegurarme que esa agua sea de calidad potable, sea adecuada para poder consumirse por las personas. Y adicionalmente, que yo tenga un servicio continuo y que tenga un servicio de calidad, tengo que tener cantidad. Cantidad. Es decir, yo necesito dimensionar mis tuberías y necesito asegurarme que por esas tuberías circule la cantidad necesaria de agua para poder satisfacer la demanda de todo el sistema y la demanda de los usuarios del acueducto. Entonces, en el transcurso de este video relacionado con el tema de diseño de conducciones a presión, vamos a ir interiorizando todas las competencias relacionadas con el diseño de una tubería que permita el trasiego de agua a presión de un punto A un punto B, y nos vamos a estar centrando en el diseño de conducciones por gravedad. El tema de bombeo lo vamos a ir viendo más adelante. Como les dije al principio, la idea de estos videos es que estos videos puedan ser un complemento a la presentación o a otro material académico que ustedes en este momento estén utilizando, libros, qué sé yo. Entonces, no se queden solamente con el video. Me gustaría que adicional al video pueden estar estudiando todas las presentaciones y materiales que les voy a estar suministrando. Dicho esto, entonces comencemos con el principal tema o con el primer tema de esta presentación, que es el caudal. Muy bien, el caudal. Si nosotros vamos a diseñar una tubería que lleve agua, lo primero que necesitamos conocer es el caudal, es decir, es la cantidad de agua que vamos a estar trasegando de un punto a otro. En muchos casos, ese valor de caudal nosotros lo conocemos, es decir, es una variable que a nosotros nos dan, pero en otros casos, y especialmente en el diseño de acueductos, ese caudal no se conoce de primera mano, sino que lo tenemos que estimar. Entonces, el trabajar con el tema del caudal se vuelve un reto, porque yo necesito estimarlo correctamente. ¿Y cómo hago yo para estimar correctamente el agua? La cantidad de agua, es decir, ¿cómo hago para estimar correctamente el caudal? Necesito conocer el uso que yo le voy a dar al agua. No es lo mismo diseñar una tubería para un proyecto hidroeléctrico a diseñar una tubería que lleve agua potable o diseñar una tubería para algún proceso industrial. Entonces el uso es importante, porque ese uso no solamente nos va a decir o nos va a ayudar a inferir cuánta es la cantidad de agua que nosotros vamos a estar cuál es la cantidad de agua con la que nosotros vamos a estar trabajando, sino que también nos va a ir dando pistas de qué tipo de material de tubería tengo que estar usando yo, porque no es lo mismo diseñar una tubería para un proceso industrial o diseñar una tubería para un proyecto hidroeléctrico a diseñar una tubería para un acueducto, o de qué tamaño va a ser el acueducto, ¿verdad? Entonces el uso que yo le voy a dar al agua es importante conocerlo. El otro es el concepto de dotación, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, y el concepto de demanda. Demanda, muy relacionado con la dotación. Conocer esas tres particularidades del caudal, ¿verdad? ¿Qué uso le voy a dar yo? ¿Qué dotación hay? ¿Y qué demanda va a generar eso? Me va a ayudar a estimar, o nos va a ayudar a estimar el caudal con el cual nosotros vamos a diseñar. Muy bien. Centrándonos en el tema de distribución de agua potable y de acueductos, el principal uso del agua, en este caso, sería consumo humano, agua potable. Consumo humano. O consumo para actividades humanas o el diseño de acueductos. Con respecto al tema de dotación, ahí nos vamos a estar
Ahí nos vamos a desviar un poco más a ver las presentaciones y las filminas que están en la diapositiva. Muy bien, con lo que acabamos de ver en la filmina y en la diapositiva, podríamos resumir que la dotación es el consumo de agua unitario. Consumo de agua unitario. Y ese consumo de agua unitario, al ser unitario, lo expresamos en la unidad más pequeña de usuario, que es persona, usualmente, o también puede ser por vivienda, dependiendo del diseñador y cuál sea la unidad de usuario más pequeña que esté utilizando. Entonces, en la filmina, por ejemplo, la unidad de dotación fue litros por habitante por día. Y en la filmina también vimos que la dotación la dividimos en dotación bruta o dotación neta. La dotación neta es el consumo que es directamente consumido por los abonados, o en otras palabras es el consumo que en cierta manera es facturado. Y el consumo bruto es todo el consumo en el sistema que incluye las pérdidas que pueden existir en el acueducto. Entendiendo el concepto de dotación, ya podríamos adentrarnos un poco más en el otro concepto derivado o relacionado, que es el concepto de demanda. Y la demanda vendría a ser el caudal requerido para poder suplir la dotación de mis abonados o de mi usuario, de mis usuarios o de mi sistema. Entonces la demanda es el caudal requerido para poder suplir la dotación. Entonces imaginen esto. Aquí hay una serie de viviendas y cada una de esas viviendas demanda o consume una cierta cantidad de agua en relación con su dotación. Cada una de estas viviendas, las personas que viven en cada una de estas viviendas, consumen una cierta cantidad de litros por habitante por día. En cada una de estas viviendas hay una cierta cantidad de personas, es decir, los habitantes, y por día cada uno de esos habitantes consume una cierta cantidad de agua. Entonces, en el momento en que yo diseñe una tubería, esta tubería debe llevar la cantidad de agua para poder suplir el consumo de cada una de estas viviendas. Entonces, este caudal de acá debe poder suplir esa dotación neta, que es la dotación que me consume la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 3 y la vivienda 4. Entonces, este caudal debe ser un caudal tal que me logre suplir esta dotación, es decir, la demanda de cada una de estas viviendas. Entonces, este caudal debe suplir la demanda de la vivienda 1, de la vivienda 2, de la vivienda 3 y de la vivienda 4. Este caudal surge de esa dotación neta. Pero adicional a la dotación neta, en mi sistema o en mi acueducto pueden haber fisuras o pueden haber fugas, y yo esto también lo necesito contemplar. Es decir, a pesar de que el agua que pierdo en el sistema, a pesar de que el agua no contabilizada no es adecuada, es decir, yo sé y ustedes saben que tenemos que diseñar nuestro sistema sin ninguna pérdida, o más bien nuestro sistema no debería tener pérdidas. Pero lo cierto del caso es que nuestro sistema probablemente tenga pérdidas. Si nosotros ya conocemos un determinado acueducto y conocemos que ese acueducto tiene pérdidas, desdichadamente yo necesito contemplar estas pérdidas en mi caudal. Porque si yo no contemplo estas pérdidas en mi caudal, entonces antes de llegar a estas casas, el agua se va a perder por esta fisura, o el agua se va a perder por esa conexión ilegal. Entonces a estas viviendas les va a llegar menos agua, porque yo solamente las estaba contemplando a ellas, no estaba contemplando esa pérdida que había a lo largo del camino. Entonces, este caudal de diseño, esa demanda, esto ya es demanda, esta demanda necesita contemplar tanto el caudal que me consumen mis viviendas como el caudal que me consume esa fuga
o esa conexión ilegal, no necesariamente tiene que ser una fuga. Entonces, este caudal tiene que ser el caudal de la dotación neta más el caudal del agua no contabilizada. Entonces, por mi tubería tiene que viajar no solamente el caudal neto, que es el caudal que va a satisfacer la demanda facturada, sino que tiene que viajar el caudal bruto, es decir, el caudal que surge de utilizar la dotación bruta. Y la dotación bruta contempla las fugas y contempla en realidad el agua no contabilizada. No la llamemos solamente fugas, sino agua no contabilizada. Y el agua no contabilizada, aparte de fugas, pueden ser conexiones ilegales, pueden ser agua que yo utilice para lavar los tanques del sistema, en fin, hay una serie de usos adicionales que yo no logro contabilizar y que necesito contemplarlos al establecer mi demanda. Entonces mi demanda, mi tubería, va a ser la tubería que garantice el caudal bruto que viaje por las tuberías. Y ese caudal bruto surge de la dotación bruta, la cual no solamente contempla el agua que se factura en cada una de las viviendas o comercios o usuarios, sino también el agua que no es facturada o, como les dije, agua no contabilizada. ¿Cómo hago yo para estimar mi dotación? La presentación que está en la página explica un poco las diferentes maneras en las cuales yo puedo estimar mi dotación. Mi dotación yo la puedo estimar o encontrar con registros que ya existen. Es decir, si yo tengo un acueducto que tiene micromedición, ¿verdad? Que tiene un aparato que me mide la cantidad de agua que yo consumo, bueno, eso es una excelente herramienta para poder estimar la dotación neta de mi sistema o de mi acueducto. Si yo no tengo eso, pues tendría que hacer uso de otras suposiciones para poder estimar la cantidad de agua. Una de esas es, por ejemplo, utilizar como referencia una población similar a la cual yo vaya a abastecer. Si por ejemplo yo voy a diseñar una urbanización totalmente nueva y como es una urbanización nueva no tengo ningún dato de dotación, entonces una manera de inferir cuánto caudal voy a necesitar yo es utilizar una urbanización existente que tenga unas características similares a la urbanización para la cual yo voy a diseñar, es decir, que esté en una zona climática similar, que sea de un ingreso económico similar, etcétera, ¿verdad? Que la población sea lo más similar posible a la población que yo voy a abastecer y ese dato yo lo puedo utilizar como referencia. Entonces, los invito a que lean en la presentación esa sección en donde nos adentramos un poco en cómo nosotros podemos estimar la dotación. Muy bien, ahora nos vamos a adentrar un poco más en el tema de la demanda. La demanda vendría a ser el caudal para el cual yo voy a diseñar. Y si ustedes piensan un poco en el comportamiento del acueducto, no siempre se va a demandar la misma cantidad de agua. No es la misma cantidad de agua que se consume en el acueducto a las 6 de la mañana, cuando la gente se está listando, se está bañando, que la cantidad de agua que se está consumiendo a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Porque la actividad humana en ese momento pues se encuentra muy baja, la gente está durmiendo, las fábricas están a su menor producción posible, entonces no es lo mismo la cantidad de agua que va a viajar a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, que la cantidad de agua que se está consumiendo a las 2, 3 de la mañana. Entonces es válido preguntarse para cuál valor de caudal voy a diseñar yo, porque si la actividad humana es tan diferente a lo largo del día, ¿cómo hago yo para escoger el caudal para el cual yo voy a diseñar? En este caso, o en términos de caudal, hay tres parámetros o valores de caudal importantes para los cuales nosotros diseñamos o para los cuales nosotros nos aseguramos que el sistema se comporte bien. Uno es el caudal medio diario, luego tenemos el caudal máximo diario y luego tenemos el caudal máximo horario. El caudal medio diario es el caudal promedio de los consumos diarios de un año. Entonces, si yo tengo una gráfica en el tiempo, desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre y yo identificara cuánto fue el consumo en mi sistema para todos los días, desde enero hasta diciembre, probablemente yo tenga algo como así, ¿verdad? Va variando de estación en estación o de época seca a época lluviosa, ¿verdad? No, aquí no estoy representando ningún patrón en particular, nada más estoy ahí demostrando aleatoriamente todos los consumos que yo puedo tener en un año. Entonces, el promedio de todos estos datos, el promedio es el caudal medio diario. Luego, el caudal máximo diario es el caudal del día de mayor consumo de este periodo de análisis. Entonces, digamos que este día fue el día que más se consumió de todo este año. Entonces, el caudal promedio de ese día es el caudal máximo diario. Si yo cojo el consumo de este día y lo grafico desde las 12 de la madrugada, las 0 y 00, a las 23 y 59, ¿verdad? Si yo graficara todo ese día y viera cómo es el consumo de agua para cada hora, ¿verdad? Cada una de estas grafiquitas es un consumo horario. Entonces, el consumo máximo registrado en una hora, en una determinada hora de este día de mayor consumo, es decir, esta franjita, por ejemplo, esta franjita fue la hora en la que más caudal se consumió. Este caudal es el caudal máximo horario. Es decir, es el caudal que se consumió en una hora determinada correspondiente a la hora en la que más se consumió del día que más se consumió.